Así que vamos allá. Creo que cada vez ya va sonando más y sobre todo ahora con el COVID creo que lo ha puesto más de moda o en boca de la comunidad científica, pero el concepto One Health nos recuerda que no estamos solos en este mundo, sino que estamos correlacionados ya sea a través de la cadena alimentaria, de lo que comemos, de nuestros animales de compañía, de los animales salvajes o incluso del medio, ya sea acuático o físico, ¿no? Que en realidad todos estamos relacionados. Y que para estudiar una disciplina como es la resistencia a antibióticos tiene sentido, y como verán ahora en las siguientes diapos, pero tiene sentido no solo mirarlo desde el punto de vista clínico o en los hospitales o médico, sino que van a ver que estamos muchos más agentes implicados, ¿no? Por ejemplo, ahora en mi laboratorio hay desde farmacéuticos, veterinarios, no sé, y otros biólogos, y hay algún médico que le estamos dando todo este componente multidisciplinar a la resistencia a antibióticos. Así que el concepto de una salud no deja de ser este abordaje multidisciplinario que ya es bien antiguo, aunque ahora se le haya dado este nuevo enfoque. Hay otras enfermedades como las enfermedades zoonóticas o sobre todo así más infecciosas que también tienen todo el sentido del mundo que se estudian a nivel de One Health. Solo para recordaros lo importante que es la resistencia a antibióticos y que no le damos mucha, a veces no se le da tanta importancia a nivel de salud pública, pero sí que recordad que hay una estimación del año 2050 en que 10 millones de personas podrían morir a causa de la resistencia a antibióticos y el costo adicional que todo esto supone a las instituciones o a las personas, pues ya sea porque se alargan las estancias hospitalarias, porque se tienen que comprar medicamentos de mayor costo, porque implica más complicaciones y por lo tanto más tratamiento, y todo esto supone un gasto adicional a todo esto. ¿Vale? Y aquí puse la de 500.000 versus 700.000. No sé si identificáis estos números, pero se supone, o se le atribuye, seguramente son muchos más, pero que la pandemia de COVID hasta la fecha ha causado más o menos 500.000 de muertos. Y solo recordar y poner las cifras, y no es para menospreciar todas las muertes de COVID, pero la resistencia a antibióticos se estima que causan la muerte de 700.000 muertes al año en el mundo. ¿Vale? Eso sí que es verdad que es en un año y el otro ha sido en pocos meses, es decir, no, para nada, no quiero banalizar ninguna cifra porque todos son personas y todo importa, pero sí poner un poco y relativizar a nivel de cifras el impacto que tienen la resistencia a antimicrobianos. Y más ahora en que hemos visto que en el contexto sobre todo del COVID, que estamos viendo un sobreuso, me atrevería a decir, de antimicrobianos, que se empezó con la citromicina, o ves que las personas van al hospital y para evitar las infecciones secundarias se le da antimicrobianos. Y además creo que lo leí hace poquito que se estima que la mitad de los pacientes que acaban en el hospital por COVID, perdón, me salía una alerta, en COVID en el hospital, lo que hacen, bueno, más de la mitad tienen infecciones, ya sea también por bacterias o por hongos, ¿no? Que se suma a la infección por COVID. Y recordar que estos también deben ser tratados tanto por antibacterianos o antifúngicos que pueden presionar más o hacer que haya más resistencia. Como verán, y me gusta siempre decir que la resistencia a antibióticos no es un problema, una consecuencia, ¿no? Sino tenemos sobre ella, hemos dicho, la prescripción de antibióticos, cuando realmente no se necesita y hay una presión para que sí, para tomarlos, los pacientes que no terminan su tratamiento, o sobre todo porque vamos a la farmacia, nos tomamos la mayoría de cosas para el dolor de barriga o para la diarrea, o porque nos tomamos una sola dosis de antibiótico, y eso ya sabéis que es poner a la bacteria en contacto con el antibiótico, y lo que hacemos es generar más resistencia a antibióticos. Destacar que hay un uso en veterinaria, y ahora lo vamos a ver mucho más en sistemas de producción, donde también se usan antimicrobianos. Las infecciones en los hospitales, el poco control que tenemos de la diseminación de las infecciones en el hospital, es muy fácil realmente que a través del personal sanitario o mismo los familiares o el mismo paciente que está colonizado o que tiene una infección por una bacteria resistente, este ayuda a diseminarse por el hospital si no hay medidas de higiene adecuadas. Y lo mismo, recordar como siempre la falta de investigación para nuevos antimicrobianos. La industria ya privada, sobre todo farmacéuticas, ya ha dicho que realmente no le sale rentable
estudiar nuevos antimicrobianos porque son muchos años de mucha inversión y además los nuevos que se crean son como utilizados en reserva y última línea y evidentemente no son una ONG, así que han dicho que no les compensa, ¿no? Y ahora se está tratando de suplir esta falta de financiación privada organizando desde gobiernos o inversión pública para cubrir este nuevo desarrollo de nuevos antimicrobianos. Aquí era más para reforzar un poquito más el One Health y entender cómo las bacterias y los restos de antibióticos se mueven por todo nuestro entorno, ¿no? Es decir, se consumen en los hospitales, viajan dentro de los aviones, se les da a los animales de producción, llega a la tierra, los restos antimicrobianos a lo mejor a través de las heces de los animales o mismo a las que a veces nos olvidamos, pero también Perú, que es un país pisciproductor, iba a decir, pero que sí, que también se usa antimicrobianos así casi sin saber, ¿no? Y a lo mejor a veces lo que falta es comunicarnos un poco más entre todos los profesionales y ver de qué manera podemos organizarnos mejor para que todo el mundo salga beneficiario. Igual que la industria veterinaria, que también es una industria que es consumidora de antibióticos de manera importante. Y al final hay ese contacto también con los animales salvajes, ¿no? Y vemos que todo esto no deja de ser un flujo de bacterias y por lo tanto también de genes de resistencia, ¿no? Que darán lugar a fallos terapéuticos. ¿Vale? No sé si veo lo de levantar la mano, no sé si me paro, si sigo o... ¿Qué voy siguiendo? Vale. Y aquí os ponía un poco esta diapositiva solo para recalcar la importancia realmente desde que como una bacteria que está en la microbiota de un animal de producción, que también se le dan antibióticos. Recordar como dato que, por ejemplo, el 90% de los antibióticos usados en animales de producción tiene un fin, digamos, no terapéutico, sino más como profiláctico. Imaginaros de todas las toneladas de antibiótico que se compran y realmente el uso que se le da es más profiláctico y no de tratamiento. Y eso es algo que se tiene que revisar. Pero lo que os ponía es que realmente a través de diferentes vías acaban llegando a 1 de cada 5 infecciones que encontramos en los hospitales está causada por una bacteria que ha llegado a través de la cadena alimentaria, ¿no? Y es como realmente somos lo que comemos, pero sí que recordar este concepto de que todo se mueve y estamos conectados. ¿Vale? Como problema global, no sé si los que seguís un poco el nivel de resistencia, hace unos años aparecían las beta-lactamasas de espectro extendido, que eran, ¿no?, unas enzimas capaces de degradar todos los antibióticos de las cefalosporinas, por ejemplo, y se estudiaron un montón y se empezaron a caracterizar y la verdad es que han tenido tanto éxito y se han seleccionado tanto que ya están casi en un, no sé, 40-50% incluso en la comunidad. Después de ahí no parecía tan grave porque también teníamos a los carbapenémicos que nos servían para tratar estas infecciones que ya tenían resistencias a las cefalosporinas, ya tenían BLE. Y ahora estamos en el momento que lo que nos está pasando es que determinadas bacterias, sobre tipo las enterobacterias, así como los no fermentativos, como Acinetobacter pseudomonas, ya están siendo también resistentes a los carbapenems, a las BLEs, y nos quedan antibióticos de último recurso, como es el caso de la colistina. Y aquí es donde nos quiere introducir un poco el concepto de la colistina, que ahora os explicaré un poco la historia, pero que actualmente es uno de los últimos antibióticos que quedan a nivel hospitalario para tratar las infecciones más resistentes a los antimicrobianos, ¿no? Y que se recuperó recién o se reintrodujo al mercado a partir de los años 90, incluso en algunos lugares un poco más tarde, como para tratar así las infecciones más resistentes. Deciros aquí que la colistina pertenece a la familia de las polimixinas. Entre ellas tenemos la polimixina B y la colistina, que vendría a ser lo mismo que la polimixina E, pero en familia le llamamos la colistina, que es un polipéptido cíclico catiónico, que está sintetizado por Paenibacillus genus, ¿no? Y que en realidad se descubrió en los años 49, casi en los años 40, pero se dejó de usar. Como estábamos en los años en que se desarrollaron un montón de nuevos antimicrobianos y se introducían un montón de nuevos antimicrobianos en el mercado,
La colistina, que ya se sabía que presentaba efectos a nivel de nefrotoxicidad o neurotoxicidad, dejó de utilizarse y creo que, no sé, no la encontrábamos, por ejemplo, en las gotas oftalmológicas y pasó a utilizarse bastante en veterinaria, sobre todo en, no sé, yo lo he visto aquí bastante en pollos y a nivel de cerdos también se utilizaba bastante. Dejó para utilizarse más en veterinaria y a uso humano no, casi no. Lo que pasó es que hemos pasado los años y las resistencias a todos los antibióticos que descubrimos después y que eran mejores y muy potentes y creíamos la panacea, aparecieron las resistencias y tuvimos que rescatar a antimicrobianos antiguos, como es el caso de la colistina. Y a pesar de tener efectos de complicaciones, es lo único que tenemos de momento y por eso lo utilizamos. Y aquí os he puesto unas especies entre sí, sobre todo el Proteusula de serratia, que espero que os suene más, que pueden llegar a ser un problema en los hospitales. Y estas, por ejemplo, son bacterias que ya son intrínsecamente resistentes a las polimixinas. Es decir, de manera normal, ellas ya tienen resistencia a colistina. Y eso pasa en varias especies bacterianas y en varios antibióticos, que de hecho es un poco el origen de los genes de resistencia. Que de una especie que ya lo tiene, que lo ha seleccionado con los años y acaba diseminándose. Vale, y así parece un poco. A ver. No me pasa la diapositiva. No sé por qué. Perdonad. Doctora Pons, en todo caso, si deja de compartir y vuelve a compartir su pantalla, quizás ya puede mejorar No eso. puedo pasar la diapositiva. Gracias. Se había quedado congelado. A lo mejor es verdad que la conexión a internet no es de las mejores. Perdón, ¿dónde estábamos? La colistina, su uso y que lo hemos vuelto a reintroducir. Vale. Actualmente la colistina no es que tenga un espectro de actividad tan amplio, sino que lo utilizamos sobre todo para bacilos gram negativos del grupo de enterobacterias. Esto pueden ser Citrobacter, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Salmonella y Shigella, ¿no? Aparte también para las no fermentativas de acineto y pseudomonas. Esto es como el espectro de acción. Lo que sí que se ha convertido como casi indispensable lo que os comentaba, ¿no? Un poco las pseudomonas y las acinetos, que los no fermentativos que son súper resistentes ya, encontramos cepas muy resistentes y la que está subiendo en el ranking de resistencias en los últimos años debido a, se ha visto que es una plasticidad en el genoma que también tiende a guardar todos estos genes de resistencia y que Klebsiella pneumoniae está aumentando más su resistencia. Recordar que la colistina, las polimixinas no son activas contra los gram positivos y también con aquellas especies que hemos dicho que eran intrínsecamente resistentes, ¿no? Como la serratia o el Proteus. Vale. Oh, no sé por qué cada vez que quiero pasar. ¿Se volvió a congelar? Sí, no sé por qué. Y no puedo activar ni el escape ni el... Solo como a mi compañera, a ver, si deja de compartir y vuelve a compartir, quizá regresa. Sí. A ver. No. Qué rabia. No sé qué. ¿Qué es lo que sale? Perdona. Se ha bloqueado. Qué raro. Ahora creo. A ver. Que dure. No sé. Es un poco de línea. Vale. Colistina y mecanismo de acción. Iremos como retomando cada día pues un mundo nuevo, ¿no? La colistina tiene su mecanismo de acción a través del LPS, del fosfolípido de las membranas celulares externas de las bacterias, por eso solo funciona contra los gram negativos, ¿no? Y lo que hace es realmente desplaza competitivamente a los cationes divalentes, lo del calcio y el magnesio, y literal lo que causa es una interrupción, es decir, como un poro en la membrana, cosa que que la bacteria va a perder su material
intracelular y por lo cual va a morir, ¿no? Es como que realmente consigue perforar la membrana. Lo que vais a ver también es que algunas veces se está dando la colistina justo con otros antibióticos o se está utilizando incluso la colistina para poder introducir dentro de la bacteria nuevos péptidos antimicrobianos que se están testando para justo suplir esta falta de nuevos antimicrobianos, y como causa estos poros se está aprovechando también para poder introducir. Y en la clínica lo encontramos que lo dan de manera, por ejemplo, con cepas que son un poco resistentes a carbapenems, por ejemplo, con una MIC más baja que 16, lo que también lo están dando juntamente el carbapenems con la colistina, y lo que están consiguiendo es realmente que aún los carbapenems sean activos. Y así es como funciona la colistina. Solo para recordar un poco, a nivel de cuando estudiamos la resistencia en las bacterias, sobre todo los miramos desde dos puntos de vista. Uno es más a nivel de apariciones de mutaciones en el propio cromosoma, y es lo que llamamos un poco las mutaciones cromosomales, que de manera natural, digamos, aparecen por la propia probabilidad o por propio azar de la duplicación del DNA y acaban aportando alguna ventaja, y por eso con el uso de antibióticos se selecciona, como es en este caso, o a nivel de transferencia de genes, pero a nivel plasmídico, ¿no? Tenemos el cromosoma de la bacteria y, como ya sabéis bien, por ejemplo, está el plásmido, que suelen contener genes de resistencia y que pueden pasar este plásmido a especies, ya sea dentro de la misma especie, por ejemplo, E. coli, Salmonella, Shigella, o entre especies diferentes se pueden pasar también estos plásmidos con resistencia. Está siendo complicado esto. Vale, y explicar un poco más de los plasmos, o a veces para aclarar algún concepto, no sé si todos estáis familiarizados, pero aquí tenemos un gen de resistencia dentro, o que a veces le llamamos cassette, que lo que hace, este gen está integrado dentro de una estructura que se llama integrón, como un rompecabezas, y este integrón está colocado con una secuencia de inserción dentro de un transposón, y todo esto se arma dentro del plásmido. Vemos que estos plásmidos se replican de forma autónoma en las bacterias, que hay de diferentes tipos, no sé, que se clasifican como grupos de incompatibilidad, porque se ha visto que de alguna manera, si tenemos presencia de algunos, no tenemos presencia de otros, y como que se seleccionan o se justifican un poco los grupos de incompatibilidad de los plásmidos, y ese es el que se pasa. Y lo que os quería mencionar aquí también es que a veces los genes de resistencia, que dan, por ejemplo, la resistencia a colistina, no se mueve solo, sino que es capaz de moverse junto a otros genes, y así cuando el paso del plásmido no solo nos da resistencia a colistina, sino que puede ir con él a cualquier otra familia de antimicrobianos, como puede ser resistencia a quinolonas o un gen de resistencia a cefalosporinas, que se mueven juntos, y así es como caracterizar estos plásmidos, es como nos indica cómo se mueven estos genes. ¿Vale? Recordar que no solo el plásmido y el cromosoma, y hay varias maneras de inactivar, que una bacteria tiene varias herramientas de cómo inactivar al antibiótico, ¿no? Uno es una activación enzimática, como sería el caso de beta-lactamases de espectro extendido, que entra el antibiótico, lo modifica a través de una enzima y el antibiótico deja de ser efectivo. Otro es que entra el antibiótico y ahí también, no sé, ¿no? Se bloquea la diana, con lo cual el antibiótico nunca se puede unir a su diana y no funciona. O como por ejemplo a través de las bombas de flujo, ¿no? Que son bombas que están en las membranas de las bacterias y se dedican a sacar al medio exterior restos de, digamos, sustancias tóxicas o que son dañinas para la bacteria, y los saca al medio exterior. Y lo que las bacterias han inventado la estrategia de poder hiperexpresar estas bombas de flujo, de manera que van a conseguir sacar más antibióticos y también van a poder darle la característica a la bacteria de que sea resistente. Y hay más estrategias, pero las bacterias son así todas un arma de batalla para volverse resistente. ¿Vale? Pues la resistencia a colistina también va un poco con esta idea. Hay unas modificaciones que son en estos genes cromosomales, como el FOQ, el FOP o el PMRB, PMRA, o reguladores como MGRB, que cualquier mutación que se produzca en estas proteínas nos va a dar realmente un cambio en la estructura del LPS, y todo esto nos va a llevar que después la colistina no se puede unir a la membrana, con lo cual va a disminuir la acción de la colistina, porque no va a poder hacer ese poro en la membrana, no va a poder desestabilizar la membrana de la bacteria.
Y esa es la forma en que decimos que es a nivel cromosomal la resistencia a colistina. Y aparte de las mutaciones a nivel de cromosoma, tenemos, como hemos dicho, las mutaciones a nivel de plásmidos, de genes transferibles o móviles, que se llaman también. Y os presentamos el gen MCR, que dio realmente un gran revuelo cuando se descubrió en el año 2015 en China, que también, ¿no? Que solo decirle en su beneficio que realmente los mecanismos plasmídicos, en este caso MCR, tiende a dar mix más bajas, es decir, no confiere tanto nivel de resistencia a las bacterias. Aún así es un mecanismo importante que ya se ha descrito en varias enterobacterias como Klebsiella, Shigella, Salmonellas, en muestras también de animales, de pacientes y muestras ambientales, es decir, ya es un gen que está diseminado por el entorno y eso. Y que sean solo de MSR1, por ejemplo, ya se han descubierto hasta la fecha, si no se me ha olvidado ninguno, pero hasta 13 alelos diferentes y de genes a nivel, pues encontramos hasta 8 variantes del gen MCR. Y todo cuando se descubrió el gen plasmídico, que implicaba que se podía diseminar mucho más rápido, por lo que hemos dicho, que ya no solo es dentro de la misma especie, sino entre especies diferentes de bacterias, la Organización Panamericana de la Salud, a través de la OMS, lo que hizo fue como un llamamiento a los estados realmente a hacer una vigilancia de la transmisión de estos genes o de estas bacterias resistentes a la colistina, ¿no? Siendo conscientes de que es el último parecido, un mecanismo plasmídico que tiende a diseminarse, porque ya habíamos visto qué pasaba con las leso o con las carbapenemasas, y tiene la pinta de que toda esta resistencia va aumentando. Y de ahí salió un poco esta alerta. Solo para los biólogos, si os interesa el tema del laboratorio, pero normalmente para mirar si una bacteria es sensible o resistente se hace a través de un antibiograma, si es que lo hacemos de la manera clásica, ¿no? Se ponen los discos de antibióticos, medimos el ALUS, a través de unas guías de interpretación como el CLSI o el EUCAST, el que nos guste más, interpretamos esos ALUS con los puntos de corte y nos dicen si esta bacteria es sensible o resistente. Es decir, si un paciente tuviese una infección con esa bacteria, si realmente tendría opción a falla terapéutica o no. Para mirar la sensibilidad a las polimixinas, en este caso, es un poco más complejo, porque es un antibiótico que no difunde bien por el agar, con lo cual se tiene que hacer medio líquido, que tiende a engancharse mucho en las placas, con lo cual tiene que ser un tipo especial de plástico, y es un poco complejo. El tema es que poner cepas control, pero bueno, eso se ve en todo, ¿no? O a veces en congelar y descongelar, que hacemos con las bacterias, pierde un poco ya esa resistencia o pierde los plásmidos y es algo que tenemos que tener en cuenta. Solo así muy resumido, nosotros en el laboratorio, por ejemplo, lo estamos haciendo con microdilución, que tal como dicen las guías, y no es nada más que poner una concentración creciente de antibiótico en el medio Muir-Hinton ajustado a 6 por cationes, Muir-Hinton 2, una concentración creciente de antibióticos, le podemos el inoculo de la bacteria 0,5 McFarland y la concentración donde ya no observamos crecimientos, la concentración mínima en inhibitorio, que está en punto de corte, si es más de 2,4 ya consideramos resistente a la colistina, y así es como la técnica que hemos utilizado en nuestro laboratorio. Vale. Solo os quería aprovechar para explicar un poco la importancia de realizar estudios epidemiológicos y más en el Perú. A veces cuando miramos mapas de presentación de bacterias, o sea, de genes de resistencia en el mundo, a veces nos aparece, ¿no?, Perú como un país en blanco, vacío o sin data. Y esto es uno de los problemas que nos hemos encontrado durante años al buscar bibliografía, que es porque se ha quedado en tesis y realmente hasta ahora se cambió un poco, se está trabajando en ello, ¿no? Pero iba a decir, no lo encontramos en repositorios o no se acaban publicando, que es difícil después acceder. O también que se puede publicar a veces menos en lengua inglesa, pero bueno, ahí ya se está también adaptando. Pero decir, por ejemplo, que para qué es importante hacer todo este tipo de estudios de epidemiología molecular y entender qué genes o no genes están circulando. Para deciros, hasta esta revisión era del 2018 y no teníamos data de qué estaba pasando en Perú de resistencia a antibióticos, ¿no?
Y aquí os voy a presentar un poco, no iba a decir cómo estamos de resistencia en el Perú, porque hay un sesgo importante y es que solo os iba a presentar como un poco los estudios que yo estoy relacionada de alguna manera o que hemos hecho después en el laboratorio por alguien que ha hecho alguna tesis o algún proyecto. Pero deciros, por ejemplo, que empezábamos con unas cepas de Acinetobacter baumannii de 2 hospitales que eran todos resistentes a carbapenem, y se vio que la resistencia a colistina era un 5%. Eso es decir, ¿no? Parece poco y de hecho es poco, no 5%, pero ya en el año 2015-2016, en esos Acinetobacter que ya eran resistentes a carbapenem y a una gran cantidad de antimicrobianos, un 5% ya presentaban falla terapéutica contra colistina. Esa era la data que hizo Saúl en su tesis. Después hicimos otro estudio que cogimos a unas Klebsiellas multidrogoresistentes del periodo de 2015 a 2018 en el Instituto Nacional Materno-Perinatal de Lima, ¿no? Y nada, veis que el número tampoco no era muy importante, pero lo que hicimos fue, en 36 cepas de estos años, buscamos la resistencia a todos los antibióticos, pero también buscamos la presencia de carbapenemasas, que vimos que sí, que ya teníamos una KP6 y una NDM, que son genes de resistencia a los carbapenems, y buscamos también la resistencia a colistina. Si mirábamos de todo el periodo, solo encontrábamos 5 cepas, que equivale más o menos a un 13%, pero curiosamente todas las cepas que encontramos resistentes a colistina eran del último año, es decir, del 2018, las cepas que estudiábamos de MDR de Klebsiella, el 30% ya tenían resistencia a colistina. Es verdad que, sin duda, el sesgo es que 36 cepas no es mucho, pero lo que hicimos fue hacer también la relación clonal por campo pulsado. Miramos qué cepas que son estas de aquí, estas 5 que son resistentes a colistina, y solo estas 2 eran de cepas clonalmente relacionadas, es decir, podían tener el mismo origen. El resto no tenían, como digamos, nada que ver, eran primos bien lejanos de nuestras cepas. Eso lo que nos indica es que la resistencia a antibióticos a colistina no las encontramos porque entró una cepa resistente y por lo que sea se diseminó en el hospital como un clon, sino que han aparecido seguramente por el uso cada vez más de colistina en los centros de atención a la salud. Se han seleccionado estas cepas ya resistentes que cada vez vamos a encontrar más, ¿no? Eso, si encontrásemos que si no fuesen todos un clon, realmente sería pues eso, que no se ha controlado un brote o se ha diseminado un clon entre varios pacientes, que también podría ser. Pero decir que no encontramos en el 2015, ni 16, ni 17, pero ya sí en el 2018. ¿Vale? Otro estudio para que veáis como ideas de cositas que hemos ido haciendo, que era otra tesis, era también, se miraban en pacientes que estaban en UCI, hospitalizados, les hacían un hisopado nasofaríngeo y un hisopado en las manos. Mirábamos las bacterias de interés clínico que podrían ser portadores y encontramos realmente una gran cantidad de cepas, tanto multidrogoresistentes como extremadamente resistentes, como alguna tipo esta serratia que era pan resistente, ¿no? Que encima de ser resistente a un montón de antibióticos también era resistente a carbapenems, y como recordáis la serratia que he dicho que era intrínsecamente resistente a colistina, entonces también, ¿no? Y es realmente en esta serratia ya no tenías ningún, o sea, los pacientes que están en UCI tienen una gran probabilidad y posibilidad de infectarse y causarse infección intrahospitalaria por bacterias que están colonizadas. Estos pacientes están colonizados, pues la posibilidad de que esta serratia acabase causando una sepsis o así es bastante elevada y realmente las opciones terapéuticas serían bien bajas. Pues hemos encontrado la de Serraptias, E. coli, Pseudomonas, Klebsiellas, que eran resistentes. Y como veis de aquí también hemos encontrado una pseudomona con resistencia a colistina o Klebsiellas con resistencia a colistina. Este es otro ejemplo de cómo están circulando. Y este también es el de 2018. Y otro estudio que me gustó mucho, pero porque siempre se nos olvida, ¿no? Cómo los uniformes o cómo los celulares del personal médico puede ayudar a diseminar o a dispersar todas estas bacterias resistentes y estos genes que viajan con ellos. Y para ello también se hizo un estudio de personal que trabajaba en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, y también miraba uniformes, y un 27% de las Klebsiellas L. coli que encontramos ahí tenían resistencia a colistina.
Y lo mismo en los celulares, ¿no? Que hasta un 25% de las cepas que encontramos ahí eran resistentes. Y eso ya no son los valores que encontrábamos hace unos años, sino que ya es 1 de cada 4, ya empieza a ser un número importante. Con lo cual creo que no estamos, no sé, ¿no? Nos hemos olvidado un poco de hacer el seguimiento, porque por ejemplo en hospitales a veces hay hospitales en el Perú que no tienen ni para testar realmente la sensibilidad. Están dando colistina, pero no tienen el método que hemos dicho que se evaluaba, de microdilución o un semiautomatizado. Y es un problema. Y para no mirarnos siempre el ombligo, no es solo Lima, sino que también teníamos un estudio con Loreto, y que eran 44 cepas de enterobacterias, ¿no? Que el criterio de la inclusión al estudio fue que presentar en BLE, los beta-lactamases de aspecto extendido, de infecciones del hospital regional, y también encontramos que al menos ya 2 cepas, un 5%, ya tenía una micacolistina superior a 2, con lo cual eran bacterias resistentes, una en 4 y una en 64 microgramos por mililitro. Y esto es un poco de lo que está pasando. Para decir qué estamos haciendo, porque os recordáis que estamos utilizando en los hospitales y era un poco una controversia decir que el Ministerio de Agricultura, el MINAGRI, a finales, después de un trabajo de presión del Comité Nacional de Resistencia a Antibióticos, lo que hicieron fue prohibir el uso, ¿no?, de la importación, comercialización o fabricación de productos veterinarios que contuviesen colistina. Y fue realmente como muy aplaudido, muy esperado, porque ya íbamos un poco tarde, porque muchos países ya lo habían hecho antes, pero en Perú se hizo pues a finales del 2019. Sería bueno ver si este tiene el efecto o no. Y solo os colocaba aquí un poco la foto de cómo el uso de antibióticos selecciona las bacterias resistentes, ¿no? Como las bacterias resistentes ya están de manera natural, pero en baja proporción, y a la que utilizamos antibióticos, ya sea sobre todo también en veterinaria, lo que hacemos es seleccionar estas cepas resistentes, que hacemos que aumenten mucho más o que acaban desplazando a las sensibles. Y eso, toda esta súper introducción tan larga, pero lo que nos ha llevado, bueno, era un poco para introducir este artículo de cómo, de si hay algún cambio o no hay algún cambio en la resistencia a antibióticos a colistina después de su prohibición en veterinaria. Y como en Perú aún no tenemos datos, que espero que tengamos. ¿Sí? Dime. ¿No? Para mí. Vale. Pues eso, no tenemos datos. Este artículo que está, como os he comentado, que había salido en Lancet a inicios de junio de este año, es para ver un poquito cómo podría ser un estudio que evaluase esto. Sí, no sé si alguna pregunta hasta aquí antes de que empiece un poco el artículo, o no sé si está todo claro. Sí, justamente, ¿le parece si inicia la primera ronda de preguntas, doctora Pons? Buenas tardes. Claro, que sí. Buenas tardes. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos por la primera ronda de preguntas, y si desean realizarla, lo pueden hacer o prender también su micrófono. Bueno, aquí hay una primera pregunta de Sergio Matos Peláez. Dice, ¿cómo afecta la colistina al sistema nervioso al usarse como último recurso de antibiótico? ¿Por qué causa neurotoxicidad? ¿Me entiendo? O sea, no es que sea de último recurso, no tiene nada que ver con toxicidad o no toxicidad. Es decir, que los antibióticos no dejan de ser compuestos que al final pueden tener propiedades así tóxicas, y en ese se ha visto que afecta de manera a nefrotoxicidad y a neurotoxicidad. El mecanismo ahora en concreto lo desconozco, pero que esto que tenga que ver con que es último de curso no tiene. Pero el mecanismo concreto no te lo sé decir ahora. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Sergio, lo miro. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta de Héctor Rivadeneira. Dice, ¿él o los plásmidos que otorgan la resistencia a colistina tienen un nombre predefinido o son en general plásmidos R?
Los plásmidos que llevan colistina, no. O sea, los plásmidos, lo que se han organizado ahora, sobre todo, se organizan en eso de grupos de incompatibilidad, que es como lo vais a encontrar. Y antes empezaron con pocos grupos y ahora cada vez hay más grupos de, veis como INCA, INCUA, INC, se van nominando así porque cada vez se va descubriendo más, sobre todo ahora con la aparición de la metagenómica, que tenemos mucha más información de todos los plásmidos que hay. Pero no tener el gen de resistencia a colistina, en este caso MSR, no es que está vinculado a la presencia de un nombre en un plásmido, sino que según hacen falta estudios de epidemiología molecular para saber, por ejemplo, en nuestro país, qué plásmidos están diseminando este gen, si es que está. Bien, muchas gracias. Aquí justo hay otra pregunta de Sergio Matos Peláez. Vuelve a realizar otra pregunta que dice, ¿hay alguna forma de usar la colistina junto a otro fármaco para evitar los efectos de esta en el sistema nervioso? ¿O eso afectaría directamente la efectividad de la colistina en el tratamiento de las infecciones bacterianas? Vale, creo que se entiende bien, es decir, cuando he dicho que se puede utilizar de alguna otra manera, es simplemente para dar uso a un antibiótico que la bacteria es resistente, pues haciendo sinergia con colistina podemos que el antibiótico sea efectivo. Esto era, o que ahora se está probando, o sea, digamos que los futuros antimicrobianos irán por diseñar nuevos péptidos y estos, una forma que podrían entrar, porque no todos entran a través de la membrana, sería uniéndolos a la colistina para poder permitir la entrada. Eso es. Como ahora mismo no conozco bien detalladamente el mecanismo de neurotoxicidad, te mentiría, no sé si se puede darse de alguna manera para prevenir este efecto, la verdad. Al final de la charla lo miro. No. Sí, no se preocupe. Esta última pregunta dice, de Héctor Rivadeneira, los nanomedicamentos como NP, llamada también nanopartículas de metal, ¿podrían ser más eficientes que la colistina al eliminar de la ecuación la automedicación y la resistencia a los antibióticos? ¿Me puedes repetir lo de nanopartículas y...? ¿No he entendido? Ya, disculpe. Los nanomedicamentos como nanopartículas de metal podrían ser más eficientes que la colistina al eliminar de la ecuación. Vale, ya entendí, creo. Sí, que se podrían usar para hacerlo. De hecho, ya hay bastantes, bueno, sobre todo no conozco ningún, o sea, no creo que ninguno esté patentado en el mercado, pero sí que hay en diseño muchos medicamentos que digamos, el delivery, que hacen drug delivery, ni que sea por microvesículas o a través de las nanopartículas, y puedes hacer llegar realmente el tratamiento, y sería una de las opciones, seguro. Bien, muchas gracias. Entonces, con esto damos por finalizar la primera ronda de preguntas y puede continuar, doctora Pons. Muchísimas gracias. Bueno, con todo esto y esa introducción, ¿no? Lo que os quería presentar un poco este artículo. Bueno, primero de todo el resumen. Para situaros un poco, se prohibió el uso de la colistina como factor de crecimiento en el 2017, y este artículo lo que nos hace un poco es analizar datos previos a la prohibición 2015-2016, compararlo con datos de después de 2017, 18, incluso 19. ¿Vale? Hace un estudio, si vemos el diseño de este estudio, hace un estudio, digamos, como 5 en 1. Una de las cosas que miran es cómo ha sido durante todo este periodo la producción nacional de colistina en el país, para ver si realmente este ha disminuido o no ha disminuido. Miran las E. coli resistentes a colistina presentes en granjas de cerdos y pollos, también de 23 provincias de China, y también comparan estos periodos de 2015-2016 con 2017-2018. Veis que el número es importante, ¿no? 2000 versus 2000 en ambos periodos. La N es una N importante. También lo que miran en lo que miran un poco... Perdón.
también es mirar los residuos de antibióticos. Sabéis que por el propio consumo, como lo eliminamos, ahí se quedan residuos del antibiótico, y lo que miran también es la presencia de estos residuos de antibiótico, y miran la abundancia del gen MCR, de este gen plasmídico de resistencia a colistina, en granjas de cerdos y granjas de pollos. También, aparte, ya no solo en veterinaria como en estos dos primeros, sino que también miran si hay E. coli portadores de este gen de MCR, pero en humanos que estén colonizados, no infectados, sino colonizados en estos periodos. Y por último, miran en hospitales en infecciones que han causado por E. coli resistentes a colistina, también comparando este periodo. ¿Vale? Es decir, que con eso nos da una visión de lo que está pasando en varios sectores y si todo está conectado o no, como esperamos, como el hecho de haber prohibido el uso en veterinaria, si vemos que tiene algún efecto. Es decir, no se le puede poner un efecto causal, sino no es un estudio para eso, pero sí que aporta datos realmente de cómo está y si tiene algún impacto. ¿Vale? Bueno, esto ya se ha explicado un poco, ¿no? Pero como en materiales y métodos, como siempre tenemos que detallar todo lo que vamos haciendo, citar artículos que ya lo hayan hecho, sin que si hacemos algún comentario lo añadimos alguna modificación. Pero en este caso ellos preguntaron a la Asociación de Veterinaria sobre cuál había sido en toneladas la producción de colistina de sulfato de colistina estos años, lo que también, ¿no? Para mirar las E. coli resistentes a colistina en los animales se hizo por hisopados, tanto en hisopados rectales, ¿no? En las granjas de cerdos y pollos, que sobre todo cuidar muy bien la muestra una vez ya tomada, de transportarlo en medio Kerry-Blair, inocular placas con McConkey, la dejamos incubar y de aquí seleccionamos las bacterias que parecieron E. coli y de aquí ya se pueden identificar o asegurarnos que son, sobre todo por ya sea métodos semiautomatizados como por ejemplo es el Vitek, o por un método espectrofotometría de masas como es el Malditov, o incluso por secuenciación de este gen, del 16S, que ya sabéis que es un gen conservado dentro de todas las especies y nos dice también a qué especie pertenece. Eso, se contactaron, se hizo un muestreo también de todas las provincias y también se hizo una recolección de muestras fecales de pollos, de cerdos, y le pusieron también ganado vacuno, porque lo que ellos querían demostrar era como este antibiótico, la colistina, no se utilizaba en vacuno, era un poco el control. Es decir, si realmente la colistina en veterinaria tenía o no tenía algún impacto, o se usaba o no se usaba, sabían que en vacuno no estaba autorizado y querían ver un poco, lo pusieron ahí como un grupo control. ¿Vale? Y lo que hicieron también, ¿no? Es hacer una extracción total del material genético que tenían en estas muestras, por eso como se ha ido por metagenómica, realmente los números eran más chiquitos, se hizo como un kit, se extrajo todo el DNA y buscó también la presencia del gen MCR. ¿Vale? Y aquí también lo que se hizo para ver los pacientes colonizados eran pacientes que asistían al hospital y que no tenían, o sea, que no habían tomado ningún antibiótico en los últimos 3 meses, ni presentaban alguna patología crónica, ni tenían algún problema de gastroenteritis, o mujeres embarazadas, todo esto eran criterios de exclusión. Lo que hacían era invitar a participar a la gente a que donase su muestrita para poder buscar si estaban colonizados o no con E. coli resistentes a colistina. ¿Vale? Y lo último también de pacientes que realmente tuviesen una infección, o sea, se puso a ambos. ¿Vale? También para ayudar a encontrar más muestras de MSR, también lo que se decía era enriquecer, poner realmente en medio del EB previamente antes de sembrar la muestra, y todo eso hacía que la carga de enterobacterias fuese más alta para poder hacerlo. ¿Vale? Y después asegurarnos sobre todo también que por Malditov, no sé si lo habéis hecho alguna vez o no, pero realmente descompone a la bacteria, digamos, como un láser, y lo que hace ese perfil de todos los compuestos que obtenemos es, digamos, es un perfil específico de cada una de las bacterias, y es de fácil después de ponerlo a punto, pero es una manera fácil de identificar. Por ejemplo, nosotros podíamos llegar a identificar 90 bacterias en media hora, y eso es mucho más rápido, es económico, porque no necesitas reactivos ni nada más. Realmente tener Malditov está muy bien. Vale. Y eso era un poco toda la metodología que utilizaron. Vale, también.
Como hicieron lo de la cuantificación residual que decíamos de restos de antibióticos, que hay estudios que evalúan el restos de antibióticos en carnes, por ejemplo, de consumo humano, o se puede hacer en heces, o vemos que, como evaluamos, se trata a través de HPLC de hacer una extracción con solventes que consigan extraer el principio activo, digamos, de la colistina, o nos ayuden a que sean para poder extraer, y a través de una cromatografía de líquido, con HPLC, lo que hacemos es poder identificar mediante el pico de si tiene o no tiene restos de colistina y poder identificarlo. Y así se hicieron. Y pasando un poco a los resultados, lo que vemos es, primero empezábamos por la producción de sulfato de colistina, cómo había sido, si esto había cambiado, y evidentemente en los años 2015 y 2016 vemos que sí, a nivel de producción y a nivel de sales estaba mucho más alta, entre casi 30.000 toneladas, mientras que después de la prohibición realmente la producción había sido bien bajito después de la prohibición. Aquí estos son gráficos de violín, no sé si estáis más o menos familiarizados, pero lo que nos quieren, y además como son los menores más chiquitos, nos lo explican, nos lo dan con logaritmo en base 10 del residuo de colistina, pero lo que sí que vemos, hay una diferencias entre granjas. Cuando antes había, digamos, más residuos de colistina, y después de la prohibición, en julio-agosto del 2018, vemos que casi la mayoría tienen 0, excepto algunos, pero se ha bajado bastante los niveles de residuos de colistina. Lo que os comentaba, cuando ya comparan con granjas de cerdos, granjas de pollos o los de vacunos, veis que la vacunos habían utilizado un poco como control y no se observan diferencias entre ambos periodos, antes y después, mientras que sí, en pollos y en cerdos vemos realmente que el diagrama se tiende a achicar, es decir, a bajar la concentración de residuos tanto en pollos como en cerdos. Y aquí nos hacen un poco en las regiones para tener una muestra. Bueno, aquí están los humanos, que también el número es más chiquito, pero también se había visto una disminución, y eso es lo importante, ¿no? También relacionar lo que está pasando en veterinaria con lo que está pasando en humanos, y aquí es por diferentes regiones. Si antes veíamos en estos eran los residuos de colistina, aquí lo que tenemos es la presencia del gen MSR, y nos lo dan en abundancia como con el gen de 16S, es decir, como el MSR, según la presencia de más o menos bacterias, y hacen como un valor. Y este es el que nos expresan aquí. Digamos que como más cerca antes del periodo también había más, y después del periodo había menos MSRs por presencias de bacterias, ¿no? Vemos que se mantienen. Al igual también lo comparan por diferentes regiones y entre animales y humanos. Aquí también vemos la presencia de colis resistentes, que también, exceptuando en una región, pero también la diferencia es significativa en que más o menos la tendencia es que va a la baja, ¿no? En estos individuos que eran portadores de este gen. Y aquí también, o sea, ya es la prevalencia de colis resistentes. Estas ya hace infecciones. Estos son portadores de colonizados, que vemos que también, comparado el naranja con el azul, baja. Y aquí también, excepto estos que están subiendo, tiende a bajar. Lo que dice en la discusión, y ahora lo veremos un poco, es que recordemos que lo seguimos utilizando en los hospitales, y como hemos visto, por ejemplo, nosotros aquí en el Perú, que veíamos que en el 2018 había cepas resistentes, o había más cepas resistentes y no en los otros años, el hecho de usarlo genera resistencias o selecciona resistencias de alguna manera, y por eso hace que también se encuentren más en este último periodo por más uso, digamos, en los centros de atención. Y aquí lo que nos explica, no sé si estáis acostumbrados a los sequence typings, esto de ST, y lo que tenemos es, bueno, es a través de la técnica de multilocus sequence typing, tal como os he enseñado en el primero, que era la electroforesis de campo pulsado, que nos hacía esos dendrogramas y podíamos saber si estaban relacionadas o no. Otra de las técnicas que se hace es el MLST, y consiste en amplificar, cada especie tiene el suyo, es tan fácil como colocarse en la página del Pasteur y le pones el coli MLST Pasteur, del Instituto Pasteur, y ya te dice qué genes tienes que amplificar, con qué primers,
lo haces las PTR, lo mandas a secuenciar, incluso colocas el resultado ahí, te dice qué cambios o qué alelos tienes diferentes. Esa combinación de alelos ya descritos o alelos nuevos te dan un ST, digamos, como una identificación. Con esta técnica lo que podemos hacer es ver, no sé, ¿no? Pues en Perú imaginaos que tenemos el LST10 que nos está llevando a la resistencia a colistina. Lo que podríamos mirar es si esta cepa ST10 ya se había comparado, ya había estado asociada con colistina, no sé, por ejemplo en China o en Estados Unidos o en Portugal, entender un poco más, ya no solo en el mismo centro como era el campo pulsado que nos daba información de la relación entre las cepas en el mismo hospital, sino que como el MLST ya lo podemos cooperar un poco a nivel mundial y entender un poco cómo se mueven estas cepas o estos brotes, o si aparece una cepa más virulenta, que a veces pasa, o más resistente y cómo se disemina. Esto nos ayuda un poco. Lo que ellos querían hacer, evaluando cepas de antes de la prohibición de colistina y después, era que no hubiese habido un cambio de epidemiología de las cepas que llevaban la resistencia a colistina. Es decir, que no sea que después ha sido un clon que se haya expandido o que antes hubiese un clon súper expandido y ahora no. Querían descartar un poco, tal como os he explicado antes, de las infecciones en los hospitales, que venían por cepas diferentes, no era un clon que aportaba la resistencia a colistina. Aquí querían ver eso, si había cambiado o no esta distribución en lo que llevaba la resistencia a colistina. Y vieron que no, porque si os fijáis, es el mismo ST que aparece antes que después de la prohibición de colistina. Eso es, bueno, no sé si estáis familiarizados o no con estos árboles, pero viene a ser eso, para darnos esta información. ¿Vale? Así que, aunque no es un estudio diseñado como causa-efecto, sí que vemos unos cambios en los niveles de resistencia tanto en humanos colonizados y en humanos causados por infección de resistencia a colistina desde que prohibimos el uso. Ya lo sabíamos, pero es importante artículos como eso que aporten datos de que realmente sí funciona y se ve un impacto. ¿Vale? Después, en el apartado de discusión, nos comentan otros que China no es el único país que ha visto esto, ¿no? Sino que realmente en Portugal, por ejemplo, se tenían también que después de la prohibición habían bajado los niveles de resistencia en clínica, de resistencia a colistina. Y esto no solo pasa en colistina, realmente a lo largo de la historia se ven otros ejemplos de otros antimicrobianos que al prohibirlos en veterinaria o en animales de producción se ha visto una disminución en los hospitales, de resistencia en los hospitales. Me viene en la cabeza también, por ejemplo, cuando prohibieron el uso de las quinolonas en animales de granja en pollos, creo recordar que también a la nada se veía una disminución de las infecciones por cepas resistentes a quinolonas. Vale. Aquí en este estudio también lo que os decía, ¿os acordáis que cuando os explicaba el plásmido os decía que existe el efecto de coselección y realmente que tenemos un gen puede viajar con otro gen? Pues en este caso se ha encontrado que las cepas estudiadas de MSR también iban juntamente con el gen CTXM y eso es que el que da resistencia es una beta-lactamasa de espectro extendido que nos da resistencia a las cefalosporinas. Y indica un poco de la peligrosidad, porque imaginaros que nosotros existe este plásmido, ¿no? Que viaja MCR y el CTXM. Nosotros dejamos de usar colistina, ¿no? En plan, no, para la selección y todo, pero justamente nuestro gen está junto con una que tiene BLE y seguimos utilizando BLE. Sin saberlo, de manera inconsciente, estaríamos seleccionando también el gen de resistencia a colistina. Esto me acuerdo también pasó un tiempo cuando fuimos a Mozambique, no utilizaban cefalosporinas, pero realmente encontramos genes CTX y era cómo se han seleccionado. Y cuando se estudió, se vio que este gen CTX viajaba junto a un otro y con ampicilina creo que este sí que seleccionaba la resistencia, o sea, iba en la misma mochila. Y a veces, utilizando un antibiótico, seleccionas también la presencia de otros sin saberlo. Por eso, repito un poco, son importantes los estudios de epidemiología molecular. Y en una parte más de la discusión que analizan es que
no sé si habéis escuchado un poco el concepto de fitness bacteriana, que a la bacteria le cuesta una energía, digamos, mantener, digamos, su metabolismo. Y de que si un gen no le aporta algún beneficio, seguramente se acaba deshaciendo de él por un tema esto de efectividad energética, de eficiencia energética. Pues ellos discuten un poco sobre que el MSR1 sí que tiene como un fitness elevado o sí que le supone un gasto a la bacteria y que esto podría ya como sacarla un poco de circulación y tranquilo, si se disminuye la presión, las cepas van a dejar de tener este gen, pero alertan, que eso es bueno, pero alertan de que hay otras variantes como MSR 3.1 o 3.5 que se ha descrito que suponen menos energía la bacteria, que estos volverían a ser malos porque dicen, cuidado, nos podemos deshacer de MCR1 si dejamos de utilizar la colistina, pero hay otras variantes de este gen que igualmente confieren resistencia, que no le suponen tanto gasto y podrían ser seleccionadas o introducidas, ¿no? Digamos que a veces, tal como las bacterias también entran y desplazan, los genes también, ¿no? Como tal, entra un gen que puede desplazar a otro, ¿no? Todos son modas y al final lo que es más eficiente se acaba seleccionando. Vamos allá. Y después, bueno, saber un poco de las limitaciones, que siempre es bueno saber las limitaciones del estudio. A veces algunos tesistas, ¿no? O que trabajan conmigo es como, no, pero las limitaciones, y no está mal saber las limitaciones de nuestro estudio, reconocerlas y ponerlas, porque no en la discusión, sabiendo que a veces el tamaño muestral es menor o que hemos hecho algún sesgo de selección, pero si somos conscientes que lo hemos hecho, lo ponemos y que los resultados podrían tener este sesgo, pero somos conscientes y o sea que no es malo tener limitaciones. Este es el resumen. Y decir aquí es que sí que solo se había mirado el gen MCR1, con lo cual no se mira otras variantes de otros genes, pero aún ahora sigue siendo la variante principal del gen MCR1 a nivel mundial, así que no se supone que sea un sesgo muy, muy importante. Y si veis, están sacando conclusiones así un poco de periodos más grandes, de 2015-2016 o 2018-19, y a veces el periodo de muestreo era bien chiquito, era de un mes o depende de si eran granjas o en humanos, por la dificultad también de todo, eran más chiquitos, que no siempre es representativo de algo tan grande, ¿no? Y se acaba haciendo así un poco de falacia de estás extrapolando a cosas que a lo mejor no son extrapolables. Pero aún así sigue siendo como 5 estudios en uno para mostrar el efecto potente de la prohibición o un cambio importante que generan las prohibiciones o las políticas. Todo esto porque decir, ¿no? Que al final las investigaciones lo que deberían hacer, evidentemente, nos sirven para hacer las tesis y para sacar publicaciones y mejorar nuestros currículums y todo muy estupendo, pero reforzar la idea del advocacy, de que tienen que tener una función de cambio en la sociedad, de generar alguna política nueva o aportar datos para tomar decisiones. Y ese es un poco lo que sirve este estudio, ¿no? Y decir que es importante controlar, debido al crecimiento mundial que estamos teniendo, es importante controlar también este uso de antibióticos en el mercado de producción de carnes. Repito, siempre se habla mucho de carnes, pero también podríamos introducir las piscigranjas o piscifactorías, que son un poco los olvidados, que a veces también es una línea por explorar, más que nada para guardar estos antibióticos que nos pueden salvar la vida si es que llegamos a tener una infección en el hospital y los necesitamos, ¿no? Y eso es un poco de hacer... El artículo acaba proponiendo de separemos muy bien, pongámonos de acuerdo, que eso es muy difícil y más en los tiempos que corren, ¿no? Pero situarnos un poco y ponernos de acuerdo en no maltrato animal, pero distinguir qué conceptos o qué antibióticos podemos usar en el mundo animal y qué antibióticos podemos guardar solo para uso humano. Más que nada para no haya esta relación. Y porque si miramos el principio activo, tenemos muchas familias antimicrobianas y muchos antibióticos, pero al final de principios activos o mecanismos de acción no son tan diferentes. Que si damos un tipo de quinolona en veterinaria, se accionarán cepas resistentes a quinolonas que también nos llegarán a las quinolonas usadas en humanos, ¿no? Sino asegurarnos de todo esto. Y nada, creo que hasta acá, que os he hablado un montón, pero hasta aquí era un poco la idea esta de estudio de One Health
y de proteger, digamos, estos antibióticos que ya solo nos quedan para uso en humanos. Y nada, hasta aquí. Muchas gracias. Aquí dejo mi correo si cualquiera tiene alguna duda o inquietud o encantada de poder leeros. No sé si contestaré siempre rápido porque a veces estamos un poco full, pero aquí estamos en cualquier cosa que os pueda ayudar. Bien, muchísimas gracias, doctora María. A vosotros. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mónica Quispe, coordinadora general de Nexus, y ahora pasaremos a la ronda de preguntas finales. Si alguien desea hacerlo, puede escribirlo por el chat o prender su micrófono. Bueno. Pueden ir escribiendo sus preguntas si desean. No, ya no hay preguntas, no hay preguntas. No, lo que sí que es eso, ¿no? Reforzar un poco lo que en Perú hemos ido un poco tarde prohibiendo, pero que se está haciendo, hay trabajos hay un plan nacional de la resistencia a antibióticos y no sé cómo el COVID va a afectar a toda esta agenda, pero hay como una parte de divulgación y toma de conciencia, porque habéis dicho que es un área muy, muy grande, ¿no? Que puede afectar a varios sectores y que se tiene que ir a una, si no, por mucho que cuidemos, por ejemplo, antibióticos en el hospital, descuidamos veterinaria o descuidamos el sistema productivo y lo importante de las coordinaciones y que no siempre es fácil. Así que vamos a ver. Pero ya me callo. Sí, no. Bueno, en vista que no hay preguntas, ya saben, si tienen algunas dudas, como bien mencionó la doctora, podrían escribirle mediante el correo que está en su presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En realidad estamos muy alegres de que esté participando en esta semana científica y bueno, ahora le doy el pase a mi compañera Isago. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isago Zapata, soy apoyo de comunicaciones de Nexus. Antes de culminar la ponencia, ¿algunas palabras que quiera decir doctora María Pons? No, gracias a vosotros, un gusto y reiterar estar muy agradecida y que se sigan haciendo, animaros a que se sigan haciendo eventos de divulgación y aprovechando este confinamiento un poco que nos obliga a estar más en casa, pues a estar conectados o aprender y nada, felicitaciones.